Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Hola, ¿cómo vamos a estás, Adrián? iniciar un nuevo episodio de Cinco Elementos. Hoy estoy con Francisco Pardo, arquitecto de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Bien, tú, Adrián, yo muy bien acá desde la Ciudad de México. Un gusto. Bien. Bueno, primero, ¿qué tal Ciudad de México y cómo fue tu día hoy allá? Bien, ¿sabes qué? La Ciudad de México ahorita está en un momento muy interesante, este, tanto de arquitectura como de gastronomía. Es como una época muy interesante. Este año fue grandioso para la ciudad. Creo que también para el país. Me gustó mucho estar este año en la Ciudad de México viendo cambios importantes, viendo barrios desarrollándose. Fue muy interesante. ¿Tú conoces por acá? No, nunca estuve en realidad fui a México, pero digo que no fui a México porque fui a Cancún, que es como, Sí. no Que es estuve en bastante México. México, pero es otro México, más turístico, sí. Era como una especie de Miami o de Punta del Este, era como esas ciudades globales latinoamericanas que no sabes dónde estás en realidad. Claro. Tenemos un montón de costa y tenemos obviamente el Caribe, que es muy importante, que tiene una tipología, un look and feel muy diferente. Cancún de Tulum es muy diferente de Bacalar, pero luego tenemos toda la costa del Golfo del Pacífico que compartimos con Texas y con Florida, que es otro mundo. Y luego tenemos el Pacífico Sur, que es Oaxaca, Chiapas, hacia Guatemala, que es otro mundo, y luego tenemos el Pacífico Norte, que es Sinaloa, gran gastronomía, zonas medio rudas, montañosas, y luego tenemos la península de Baja California, que para mí es de los paraísos del mundo más grandes. O sea, si alguien tiene que visitar México y quiere un lugar solamente, yo recomendaría Baja California, La Paz, Los Cabos y toda la península, porque es el mar del Caribe, pero en desierto, versión desierto. Es un desierto espectacular. Y es de los lugares que tienen más especies de cactáceas en el mundo. Y igual para la gente que le gusta velear o bucear, Jacques Cousteau le llamaba el acuario del mundo, porque es como un microclima que se forja en el Golfo de California, Vos, que ¿Y, es qué como adentro de la península. ¿y la península, el lado directo al Pacífico o al lado que da a No, el México? lado al le llamamos Mar de Cortés o Golfo de California, es el lado de adentro, que es es donde Jacques Cousteau se le pasaba como analizando temas. Pacífico es más para surfers, Así que sería el entremar, el Mediterráneo ese. ese es bellísimo. Mirá vos. Bueno, y también en la previa, bueno, me contaste que tenés muchos amigos argentinos y que sos un casi porteño acá en la ciudad de Buenos Aires cada Casi vez que por ti. venís. Y me pareció como muy interesante esta lectura que hablábamos de la mirada de un mexicano en Buenos Aires. ¿Qué es lo que te hace venir tanto a Buenos Aires? Obviamente, para mí es la arquitectura y la gastronomía y obviamente mis amigos y gente que conozco allá que me cae muy bien y que voy y trato de pasar tiempo, pero sobre todo en la arquitectura me parece que hay una cosa muy especial que pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en Uruguay, que es la estructura, las estructuras del modernismo. Fue la misma, creo que el modernismo que se teorizó en Europa, Le Corbusier y demás, y no, Bauhaus, eh, llegó a Latinoamérica y Latinoamérica y Estados Unidos un poco también, vamos a decir que Estados Unidos, todo este continente em, logró construir el modernismo. O sea, la tesis la probamos en este continente de alguna manera. Y lo digo Exacto. porque obviamente Europa estaba metido en una guerra tremenda y había un boom económico en Latinoamérica, 40, 50, 60, en el caso de México es cuando las grandes instituciones, el dinero del gobierno se metía a unos edificios espectaculares, el Seguro Social, y creo que pasó en varios países en Latinoamérica. Bueno, yo siempre hablo de esta triada mexicana que a mí me parece increíble, que es Agustín Hernández, López, el señor González de León, ¿no? Y Sagudowski. Esos tres Claro.
han tenido como una visión moderna y son tres arquitectos con una escala que es casi como incomprensible. Eso viene un poquito después del modernismo, viene ya con este brutalismo mexicano, que es espectacular, es en los sí, 70s, 80s, este, eh, pero que es un poco, podríamos decir que es la época de Clorindo Testa en Buenos Aires, como Sí, este, un poquito más brutalista, ¿no? Ya como siendo un poco más flexibles que el racionalismo anterior. Pero a mí el racionalismo argentino me parece espectacular desde Mario Roberto Álvarez, o sea, toda esa caminar en las calles de Belgrano y ver los edificios en, literal en patitas muy delgaditas, con vestíbulos, con dos elevadores forrados de vidrio y no hay muros de sismo, me parece muy raro como mexicano, porque aquí nuestro reglamento de construcción es sumamente complicado en temas de estructura. Entonces, todo es digamos, hacia el brutalismo, porque tenemos que hacer columnas, tenemos que hacer elementos estructurales enormes en los dos sentidos, sobre todo después de los 80s, que fue el terremoto más fuerte que hubo en el siglo pasado, el reglamento de construcciones cambió. Entonces, para mí ir a Buenos Aires, ir a Sao Paulo, ir a Río y ver estas estructuras tan delgaditas como si fuera una maqueta, no una maquetita hecha con palitos, que es lo que quisiéramos hacer nosotros, es imposible acá. Entonces, obviamente, la influencia de eso tiene que ver mucho con las condiciones geográficas de donde se hace la arquitectura. O sea, son ejemplos de arquitectura de vivienda tremendos. Digamos que el ejemplo mexicano sería Mario Pani. Mario Pani fue un arquitecto mm, que estaba muy ligado con el gobierno, entonces tenía, las comisiones eran grandes y trabajó por ejemplo, para el ISSSTE, que es el Instituto de Salud de los Trabajadores del Gobierno. es muy interesante, Pani. Entonces, él cambió la idea de la vivienda de trabajadores, de ser vivienda horizontal a vivienda vertical con más la macromanzana de Le Corbusier, ¿no? Un poquito el plan Poisson traído. Entonces, por eso siempre digo que se teorizan cosas en Europa en esa época y se construyen en Latinoamérica y se construyen en Chicago, Nueva York, etcétera, ¿no? Y otro rasgo como característico de todas estas torres de Belgrano o de Mario Roberto Álvarez es la planta libre, ¿no? Es esa cuestión de la transparencia de la planta libre, entonces vos caminando por Barrancas de Belgrano y vos estás como caminando entre una especie de plaza, de un parque, de árboles, y después el primer piso está como en un segundo y medio arriba, ¿no? Entonces te genera como esta... ¿cómo lo vivías? ¿Cómo lo veías la primera parte? ¿Te parecía extraño? ¿Era algo ya acostumbrado? No, muy extraño porque la Ciudad de México y las ciudades de México vienen de la colonia y vienen de un tema de muros cerrados. Y justo el lunes estuve en la Casa Barragán y se lo platicaba a unos amigos de Los Ángeles que vinieron a visitar y en el recorrido les decía que la diferencia, por ejemplo, entre la vivienda y las ciudades americanas y las ciudades mexicanas o la vivienda mexicana es que nosotros tenemos una influencia prehispánica muy fuerte, que son pirámides, ¿no? Y una vivienda muy cerrada. Si ves la vivienda maya, es una vivienda prácticamente en óvalo, como si fuera ¿no? Una pastilla así, y tienes una sola puerta. Entonces, viene la influencia española que viene del norte de África, de los países árabes, y llega a México, entonces de ahí vienen las haciendas y viene toda esta idea de mi terreno o mi lote es mi propiedad y pongo un muro al frente y pongo una puerta y entro y es otro mundo. Esto lo hablaba mucho Octavio Paz en El laberinto de la soledad sobre esta como máscara de identidad del mexicano que le gusta siempre estar en los espacios hacia adentro, no hacia afuera. En la casa Luis Barragán hay una puertita, un vidrio translúcido y todo pasa hacia adentro. La casa americana tiene el famoso front yard, que es el jardín de adelante, el backyard y la casa vive hacia afuera. Es, Sí. es, es una manera de vivir del norte de Europa, de países anglosajones, escandinavos y demás, que es muy diferente a la manera que traemos de la arquitectura morisca
hacia México y hacia otros países de Latinoamérica. No, que Entonces, también ahí hay una relación con el sol, ¿no? Cómo el sol y el calor influye. sí, sí es cierto, porque estamos en un lugar donde te proteges más del sol, pero también tiene que ver con un tema religioso, Pues entre protestantes y catolicismo, entre la pena de esconderte y hacer comunidad. Son como dos cosas muy, muy diferentes y es bueno eso que acabas de decir, porque es cierto. sí. Entonces la arquitectura se influencia también por la manera que hacemos comunidad. Sí. Sí, casi siempre el católico fue como no mostrar porque somos todos iguales y si tengo Como más. lo que pasa en mi casa no quiero que nadie lo vea, entonces no hay vidrios hacia afuera, no hay transparencia hacia afuera, vamos a ver el patio interior y de ahí salen las haciendas y de ahí salen los cortijos y de ahí salen la manera en que edificábamos en los primeros siglos de la colonia y después en el neoclásico. Y es una tradición que sigue y la vemos obviamente en la arquitectura más tradicional mexicana. Entonces, cuando tú caminas en una calle en México, siempre es muro, 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 cerrado, puerta, 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 y es este espacio público, que sí es público, pero que no hay. Entonces, cuando dices de Belgrado o de estas partes de Buenos Aires, que son como este eterno jardín, lo relaciono más primero con el modernismo y Le Corbusier, con el levantar en patitas, en pilotes la ciudad y tener esta gran vista transparente. Y la otra es con este tema de transparencia. Bien. Bueno, vamos a empezar con los elementos. Vamos a empezar con la obra propia. Mira, los dos proyectos que vamos a ver son dos proyectos que hice para unos amigos, clientes, desarrolladores que se llaman Reurbano. Y se llaman Reurbano porque reusan y reutilizan inmuebles existentes. Ellos prácticamente como desarrolladores no construyen nuevo, sino que compran propiedades y las restauran y les cambian el ADN. Entonces, llevo muchos años trabajando con ellos y justo escogí este tema porque me parece muy interesante la ciudad, una ciudad como la Ciudad de México que tiene tanta historia. Digamos que es una de las ciudades más antiguas del continente, es la ciudad más grande de Norteamérica, pero tiene una historia de capas literales. Era un lago, luego fue la ciudad azteca, que es Tenochtitlán, luego fue 300 años una ciudad colonial, luego fue una ciudad neoclásica, luego fue una ciudad moderna y ahorita es una ciudad contemporánea que empieza a crecer en capas verticales. No nos Entonces, olvidemos del posmodernismo, por favor. Hagamos perdón, no nos olvidemos del posmodernismo. obviamente el posmodernismo y la arquitectura que seguimos como en esa olita, ¿no? No, pero Este, viste que casi siempre nos estamos olvidando siempre del posmodernismo, como que si nunca existió, pero existió. es que yo creo que seguimos en el posmodernismo. Ah, ¿sí? Yo digo que no, que nunca se acabó. O sea, que en 50 años ese somos nosotros. Ok. Hay un cambio en los últimos 5 o 10 años, pero creo que hasta hace 10 años, 5 años, seguíamos ahí. O sea, todos los Sí, aspectos, ¿no? En ese posmodernismo. Entonces, creo que, por ejemplo, en México hay una tendencia ahorita por irse a lo más sencillo, a lo más básico, materiales muy claros y un racionalismo nuevo, como un nuevo racionalismo mexicano. Es como un bandazo, como un cambio. Pero bueno, regresando un poco a esta imagen, esto que se ve en color verde es una adición en la azotea a una azotea que era clásico de vivienda. Primero tenías algún local comercial si había, si no, no importa la vivienda, 3, 4, 5 pisos, y siempre había una azotea con cuartos de servicio. Cuartos de servicio vivía la señora de limpieza o la mucama, como le llaman ustedes, y eran celdas de 2 por 2 metros, con una condición terrible. Y cuando encontramos este edificio y cuando me pidieron el proyecto, quitamos esas celdas y hicimos departamentos más grandes y ampliamos esta zona. Entonces, toda esta estructura metálica es muy ligera y se amarra a esta otra de las escaleras, que es la parte de los 40 y tantos, 50 que se hace de arquitectura entre Art Deco y modernista, que es, sí, es bellísimo. muy lindo. Entonces, aquí lo que hacemos con este tipo de proyectos es una serie de reglas que usamos en mi oficina. Son 3 reglas máximas, tres reglas importantes cuando hacemos este tipo de trabajo. Uno es,
no hacemos falsos históricos, es decir, no construimos nada que ya no esté o que se haya demolido, que se haya quitado de un edificio histórico o catalogado. Tenemos muchos edificios catalogados. Este es un edificio clásico de la colonia Escandón, que está en una condición, esto es una restauración ya, estaba un poco peor, pero esto es como lo dejamos restaurado. Entonces, no hacemos falsos históricos, no inventamos, no hacemos arquitectura que no sea de la época. Luego, dos, no demolemos nada que sí esté en buen estado. Entonces, no hacemos demoliciones para construir nada nuevo. Y luego nos vamos a máxima densidad, sería la tercera regla, que es construimos el tope que nos permite el reglamento. Bien, Esto es porque creemos que una ciudad más densa, más compacta, es mejor que una ciudad horizontal que se extiende. Entonces, esta es la ampliación. Por ahí se ve un techito de concreto atrás de esa sí. viga. Esos son los techos de la altura, lo dejamos como testigo, esos eran la altura de los cuartos de servicio de la azotea. Nosotros construimos esa nueva estructura metálica sobre la azotea. Está. Exactamente. Y ahí es como, es un ladrillo hueco, ¿no? Con unas viguitas de premoldeado de hormigón, Le metal. llamamos acá vigueta y bovedilla, que la vigueta son las viguetas pretensadas de hormigón, y después viene la bovedilla, que puede ser, a veces es en cemento, en concreto, cemento arena, le llamamos, y este es de barro, que es muy linda, entonces la dejamos aparente porque tiene este astriado para que le pongas a un acabado, pero nos gusta mucho cómo se ve así. ¿Y por qué quisiste hacer como esta conjunción de elementos, de materiales y todos a la vista? ¿Por qué esta intención? Uno, por economía, porque mientras, o sea, por eso le llamo el nuevo minimalismo mexicano, porque es un tema de economía. Ya no nos alcanzan los presupuestos, sobre todo cuando desarrollamos vivienda con desarrolladores. Entonces, te vas como ¿qué es lo más barato? Que se vea bien. Como por ejemplo, estas tuberías de cobre, que tenemos muy buena mano de obra en México, y presupuestos bajos por metro cuadrado. Entonces, a diferencia de Estados Unidos o de Europa, que prefieren comprar algo hecho de fábrica porque la mano de obra es más cara, aquí puedes todavía hacer cosas artesanales como hacer esta regadera de cobre, que la hace un plomero y la hace perfecta. O la cancelería de metal, ustedes les llaman carpinterías, eso es Sí. metálico, y en Estados Unidos ya es prácticamente imposible hacer eso, sería de aluminio, sería prefabricado, y aquí tienes un herrero que puede todavía manufacturar este tipo de herrerías y cancelerías, como a mediados del siglo XX. Interesante como esta conjunción de tantos materiales, todos a la visibilidad, y también como una especie como de tenue, ¿no? Como está todo como muy, como esta paleta pastel, ¿no? Que se llama. Siempre tratamos de meter en mi oficina algún color. Aquí son varios, aquí se nos pasó un poquito la mano, pero casi siempre hay un color, lo vamos a ver en las diferentes obras, que siempre hay un color que distingue cada una de las obras. Nos gusta el color y nos gusta el color y la tradición del color mexicano. Bueno, ustedes son bastante, son muchísimo más coloridos que nosotros, que los Mucho más. Sí, argentinos. sí, sí, sí. Sí, a Y menos de el, que vayas y- a una turística de Boca, que ves color, todo lo demás es como bastante, ¿no? Ciudad europea. tenue, muy Sí. marrón, marrón y gris. ¿Y de dónde viene esta noción del color mexicano? De las tradiciones de los pueblos originarios. Es bellísimo. En México se usan muchos colores que eran de productos naturales, por ejemplo, como la chinchilla, que es un animal que produce este color rojo, que se usa para teñir telas. Entonces, si tú vas a Oaxaca, y vas a los pueblos donde hacen textiles, el uso del color es tremendo y viene desde épocas prehispánicas. Entonces, es muy importante para nosotros el color y la tradición de los usos del color. Bueno, y el afuera era rojo. Siempre fue ese rojo, sí, Ah, siempre fue ese rojo. así que ahí no modificaste tampoco ni el color de la realidad. Lo de afuera fue una restauración de fachada, literal, una restauración de fachada, de un edificio que nosotros queremos que debe estar protegido por las autoridades.
Muchos edificios están protegidos que no deben estar protegidos, muchos edificios que deben estar protegidos no están protegidos. Pero es una evaluación que hace uno como arquitecto también interviniendo estos edificios. Y después las unidades interiores las fuiste como acomodando en función y en distribución o son exactamente iguales. No, no, no. Se restauró lo que ya estaba, pero por ejemplo, la planta baja eran viviendas. Y nos preocupaba mucho la vivienda en planta. Aquí entraba, esta es la entrada, y en este nivel había vivienda. Entonces cambiamos la vivienda por locales comerciales. Porque Ok. también vemos que la planta baja es un tema también de seguridad de la calle y demás, tener acción y gente utilizando la planta baja como comercial. Y después las viviendas las fuiste Pero modificando según la contemporaneidad o es el mismo módulo de antiguo. es el mismo que estaba antes y cambiamos nada más una parte de los departamentos para hacerlo más comercial con nuevas familias. Pero si este vestíbulo, la madera es la misma, ese mosaico amarillo es la misma y el mosaico del fondo, el mosaico veneciano es el mismo, el piso es el mismo. Lo único que pusimos es ese plafón de metal y esa columna de metal que nos funcionaba muy bien para quitar un muro. Me gusta donde se ven los elementos, la intervención y donde se ve lo existente. Porque creo que es muy importante, porque es un edificio más de mediados del siglo XX, se fusiona un poquito con lo que hacemos, pero si vemos el otro proyecto ahorita, que vamos a ver más adelante, que es un edificio más antiguo, ahí nos vamos a dar cuenta de la intención de siempre ver las épocas de la arquitectura, que se ven como capas, que nunca se mezcle la historia. Y ahora vamos a ver las plantas de este. Y el edificio es un edificio frente a la calle que se llama Sindicalismo, en una esquina muy rara, que hace una condición de terreno muy raro. Pero el edificio es muy racional, excepto en la parte del norte que se va como cerrando, ¿no? Ahí está la planta baja, estos son los Claro, comercios locales. eso es lo que queda, como locales comerciales que tienen acceso a unas terrazas posteriores, y que pueden usar eso como para tener un cafecito, tener unas mesas atrás. Y luego hay un mini departamento en la parte de arriba, donde dice cocineta, que pasas por las bodegas de lavandería. Es un mini departamentito de 40 metros cuadrados. Ah, y este es el vestíbulo donde habíamos visto la imagen de la columna. Claro, que es estacionamiento de bicicletas y vestíbulo. Y aquí se ve dos departamentos hacia el frente, hacia la calle, o sea, en la parte de abajo, y luego un pequeño departamento de una recámara que da hacia el patio, hacia los patios interiores. ¿Y cuál fue el vínculo con el edificio? ¿Estaba abandonado? ¿La gente vivía adentro y ustedes empezaron a trabajar con la gente? Cómo fue ese No, un trabajo? edificio que se vendió completo, bastante en ruinas, y estos clientes desarrolladores lo compran con muy buen ojo y te digo, que tienen esta visión muy clara de la restauración y lo potencial que tenemos los arquitectos por rehacer nuestras ciudades y por prácticamente no tener que construir nada nuevo, sino reutilizar los metros cuadrados o los metros cúbicos que ya Así que tenemos. compraron el edificio vacío. Sí. Claro, porque si no sería como otro trabajo, ¿no? También si la gente hubiese mantenido como la Gatonda Basal, me imaginaba una situación así. Es correcto. Y es un poco eso. Es como cambiarle el ADN a un edificio que aquí fue vivienda por vivienda, en otros casos hemos hecho otras modificaciones, pero sí entender quién vivía hace 100 años ahí y qué tipo de familias son las nuevas o las tipologías de familias que viven ahora. Estos, por ejemplo, son nuevos y están en un piso superior en la azotea. Entonces, si te fijas, tienen menos muros. Estos son departamentos más contemporáneos para un tipo de vida de familias más contemporáneas. Y ya son de dos niveles estos. Claro, son de dos niveles, tienen un patio interior, el uso de las áreas. Fíjate que hay un fenómeno muy interesante que pasó en la pandemia, que yo me he dado cuenta sobre todo con clientes desarrolladores de vivienda. Antes, el balcón o la terraza les costaba dinero, era como,
¿por qué me estás dando tantos metros de balcón? Necesito más interiores, porque en bienes raíces se vendía el metro cuadrado interior, sobre todo en la Ciudad de México, no sé en otros lados, pero y entonces los desarrollos eran muy, digamos, muy tacaños con el área exterior. Pasando la pandemia, el metro cuadrado de terraza y de balcón cuesta prácticamente o vale lo mismo en venta que el espacio interior. La gente busca eso. Entonces, cambió radicalmente la arquitectura de la vivienda y creo que es uno de los cambios más importantes que hemos visto en los últimos 30 40 años. Y después, acabas de decir esto, es verdad, ¿no? Que el ambiente racionalista o moderno era como más cerrado, más contenido y capaz eran espacios más chicos, ¿no? Y todos, cada uno como muy específico, ¿no? Ahora en el ser contemporáneo, eso medio como que se disgregó, ¿no? Se juntan las actividades en un solo espacio. ¿Eso fue el gran aporte a estas nuevas unidades o también hay otros? En este edificio, ese fue el gran aporte, la diferencia entre las tipologías restauradas y las tipologías nuevas. Creo que eso es, y un poquito esas estructuras de metal que son muy ligeras, que están en la parte de arriba, es Estas. prácticamente, digamos, la intervención que hicimos. Es una intervención muy sencilla, fue un proyecto muy bonito porque el edificio ya estaba, o sea, ya trabajamos con una pieza que ya estaba buena. Bien. ¿Y qué es lo que más cuál es el desafío? Porque casi siempre, yo a veces me quejo cuando la gente demuele y hace algo como, yo siempre digo, es lo más fácil, ¿no? ¿Cuál es el mayor desafío de hacer exactamente lo que estás haciendo vos? No demoler y usarlo. ¿Cuál es la mayor dificultad? ¿O es al contrario? ¿Vos lo ves como lo más fácil? No, es más difícil, tienes que pensar más nada más. Es mucho más fácil demoler algo y volverlo a hacer. Yo creo que es un error. Lo he visto desde hace años en la Ciudad de México, ver desarrolladores que no son del tipo con los que yo trabajo, son otro tipo de desarrolladores que prefieren demoler y demuelen ilegalmente casas catalogadas y casas antiguas para hacer un edificio espantoso de vivienda. Me parece que es un despropósito tremendo para la escala de la ciudad y para la historia de la ciudad. No soy un historiador y no soy un conservador. Soy arquitecto y me gusta hacer arquitectura nueva y contemporánea y que funcione para las nuevas generaciones, pero sí creo que hay una historia de esta ciudad, como he dicho, es de las ciudades más viejas del continente, este, y tenemos una historia increíble que hay que conservar. Entonces, no me considero ni historiador ni conservador, pero me considero bastante progresista en la arquitectura, pero sí creo que hay maneras de trabajar estas piezas. Pero ¿no es más divertido pensar que no pensar? Pero es que para mucha gente no, para mucha gente es más fácil de hacer. Entonces, a mis alumnos en la facultad siempre les digo, a ver, antes nos enseñaban en la escuela, estas son 4 banderitas, este es tu predio, haz un museo. Las posibilidades de que pasen eso Irreales. son mínimas. Es muy raro que a todos ustedes les den 4 banderitas y les digan, haz un museo. Entonces, mejor en los talleres de proyectos trato de hacer este tipo de ejercicios. Te doy esta estructura, vamos a hacer algo más con esta estructura. Bien. Por ejemplo, sí es un edificio que está súper catalogado y documentado por el Instituto Mexicano de Bellas Artes. Entonces no podíamos prácticamente tocar nada de la fachada y nos hicieron que no se viera nada nuevo desde la fachada. Entonces prácticamente lo que ves arriba es una estructura que le pusimos arriba, remetida, y lo que ves del lado derecho es un sistema nuevo de escaleras que hicimos de metal, que se abre como si fuera un espacio público, como un pasaje. Bien. Entonces esa es una restauración con un edificio nuevo atrás y un edificio nuevo arriba. ¿Y por qué? ¿Cuál es el valor que tiene? ¿Qué programa era? ¿Qué sucedía acá antes? Este es un edificio que era 4 departamentos. Si tú ves abajo, hay 2 puertas en medio. Esas 2 puertas eran para subir a los 2 departamentos de arriba y luego por las rejas de los lados entrabas a los departamentos de abajo. Eran 4 departamentos y el valor que tiene, más allá de el valor que le da el Instituto Nacional de Bellas Artes, que es por el tipo de fachada, más un tema de forma que de función. El valor que nosotros le dimos
es que fue de los únicos ejemplos que hemos visto en este barrio que se llama Colonia Juárez, donde había vivienda colectiva. Era un barrio de pura vivienda de, Individuales, casa unifamiliares. habitación. Por ejemplo, el que está a la izquierda, que luego lo restauramos, hicimos una intervención en la azotea, esa era una casa de una familia. Pero este es de los únicos ejemplos. No me acuerdo que en la zona haya muchos de esta época, estoy hablando de 1910 más o menos, cuando se hicieron estos edificios, que era vivienda colectiva, en una zona de vivienda de alto nivel socioeconómico, de casas individuales o de familias. Eh, Bien, una pregunta, porque en lo que vimos recién no estaba este término decorativo, no había nada decorativo. Y acá hay mucha decoración, ¿no? ¿O no? ¿Cómo te llevas con el ornamento y con la decoración y con estas imágenes? yo creo que funciona perfecto y describe la época en que se hizo. Entonces, la decoración es obviamente final del siglo XIX, principio del siglo XX, es cuando empieza a cambiar. Desde el ensayo de Adolf Loos viene como este cambio, pero todavía, esto es pre-revolución mexicana, entonces todavía existe esta parte eh, neoclásica mexicana, colonial, contemporánea, no sé cómo, es una decoración, una tipología muy específica de la Ciudad de México. Si tú ves, ahí hay unos azulejos eh, Estos. de Talavera que se hacían en Puebla, y la Talavera viene de España y también viene de la cultura árabe. Por ejemplo, Portugal, ¿no? Toda la península ibérica. Portugal está lleno de Talavera, pero en México fue muy importante la Talavera. Entonces, para nosotros rescatar esto era súper importante. Ahora, la arquitectura que hacemos, la intervención, la adición, es arquitectura contemporánea. Entonces, siempre tienes que ver la diferencia de estas épocas. Así que hoy para vos el ornamento eso sería como algo inexistente desde la visual contemporánea. Correctos, pero es rescatado y es trabajado. Entonces, trabajas junto con esto. Si te vas a otra imagen donde se ve, por ejemplo, cómo llegan las escaleras. Bueno, Ahí, aquí se ve ese muro como este azulejo verde amarillo, es la torre posterior, donde había un patio. Entonces aquí sí construimos un edificio nuevo de 4 pisos, un nuevo sistema de escaleras, y luego en la foto de la derecha se ve ese acabado al fondo y se ven estas ventanas donde había ventanas de la casa que ya no existían cuando nosotros encontramos estaba en ruinas este edificio, y prácticamente lo dejamos como testigo de la historia. mirá lo que se veía, o cómo se veía. Exactamente, cómo se veía ese patio hacia afuera. Un poquito de las reglas que yo mencionaba que decía, si algo está, lo dejamos; si algo no está, ya no lo rehacemos. Entonces, aquí se ve un poco cómo encontramos esos espacios. Construimos esta losa de concreto, de hormigón de 10 centímetros para hacer este medio nivel, como este tapanco, como espacio donde está la cama. Y prácticamente es un departamento que es todo, es una cocina, una sala y una cama y un baño arriba, nada más. Es un mini pequeño de eso, que obviamente era la sala de una casa más grande hace 100 años. Claro. Y el solado, acá el solado existente es este y la madera es nueva, ¿no? Es correcto, sí. Y ahí que lo modificaron por cuestiones de obra, por cuestiones también de La infraestructura. madera ya no existía o estaba muy podrida seguramente, y el azulejo estaba en buen estado, entonces se mantuvo. La escalera, todo lo de Reyes Ah, nuevo, la diagramación era la misma, había madera ahí. claro, sí, Ah, ok, así que mantuviste como la materialidad, el formato del solado. claro. Sí, era como una zona de servicio. Y esta es la azotea y esta es la construcción nueva, 2 pisos de construcción nueva sobre la casa, prácticamente apoyada sobre la casa. Mm. Entonces, estas tipologías son muy diferentes. Y estas son las fotos que más me gustan, porque aquí se ve la intervención del sistema de escaleras, cómo toca la, la ruina o la construcción, Existencia. existencia. Y me gusta porque
se separan, se tocan, pero son de dos momentos diferentes, nunca se fusionan. Bien. Y los departamentos también los reciclaste, los armaste, los de Sí, abajo. sí, pero obviamente como eran cuatro casas, nosotros hicimos cerca de 12 departamentos con esas cuatro casas, entonces hicimos departamentos muy chiquitos, muy pequeños. Aquí se ve al lado derecho abajo la preexistencia de la ruina y cómo crece un edificio en la parte posterior, que es el verde, y un edificio arriba de la ruina, que son esos dos pisos de nueva arquitectura. Muy bien. Se ven esas etapas. Y entonces es como siempre describo este tema de las capas de la Ciudad de México. Cuando llegaron los españoles, eh, invadieron el Valle de México con los aztecas, en México Tenochtitlán, y lo primero que hicieron es una catedral sobre la pirámide. Destruyeron la pirámide y los cimientos de la catedral son la pirámide. Entonces, la Ciudad de México es literal una serie de capas Geológico. horizontales que se van poniendo en vertical. Claro, la calle estaría del lado izquierdo y ese es lo que está en blanco es la preexistencia. Entonces, en el dibujo, me gusta este dibujo porque es en pura línea lo que es la preexistencia, la restauración y ya en Photoshop, un Photoshop muy arcaico porque era hace muchos años este dibujo, pero la adición que es de lado y arriba, ¿no? Que es la máxima densidad que nos permitía el reglamento. ¿Y cuánto te ayudó acá el corte? Porque ahora vamos a ver varios cortes. ¿En qué te ayuda el corte? ¿En dibujar en corte o en pensar en corte? Hay un cambio de reglamentación, bueno, no un cambio. Cuando se hace el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, se limita el entrepiso a 3,60 centímetros, 3,60 metros de piso terminado a piso terminado. Pero antes de que existiera este reglamento de construcción y estas estructuras de hace 100 años, 120 años, los entrepisos eran de 4,50, 4,60, 5 metros. Entonces, hay una, hay un diálogo con las autoridades donde tienes que empatar una estructura con otra. Por ejemplo, este no es el caso, pero si tuvieras elevadores, ¿cómo empatas? Si pusieras elevadores en un edificio antiguo que tiene entrepisos de 4,50 y tú empiezas a poner entrepisos de 3,60, no hay manera de empatar niveles. Entonces, es muy importante entender esto porque ese entrepiso de la estructura original no pasaría por reglamento hoy porque estaría más alto de lo permitido. Eh, esto lo hace para que la gente no haga más pisos de los que puedes, ¿no? Entonces, nosotros logramos convencer a las autoridades que entendieran que el entrepiso de antes son dos pisos de hoy. Por eso logramos hacer esos pequeños espacios entre ahí se ve en el corte, Claro, esos espacios, estos dormitorios, estos. dormitorios, y que nos lo consideran como un piso antiguo. Y hay también la diferencia, ¿no? Del departamento nuevo. ¿No? Una tipología mucho más abierta, mucho más libre. Claro, porque a su vez también la arquitectura mexicana como la nuestra es básicamente muraria. Sí. Entonces, eso también es como un elemento casi como de composición, ¿no? La diferencia entre sea muraria o de piel o de cerramiento como puede ser la nórdica europea, ¿no? Súper sólida es qué abres, qué no abres, qué estás viendo a través de. Sí. Aquí se ven también las tipologías de arriba. Si te fijas, ya no hay casi muros, no hay No. esta cosa de densidad de muros. Es mucho más ligero. Obviamente tenemos que ser muy atinados en el tema del peso, porque la casa abajo carga todo esto. Igual también, qué interesante ver en esta imagen y comprender lo que es el muro y la incidencia que tenía el muro en la arquitectura, ¿no? En la premoderna. Incluso hasta está bueno esta remarcación de lo gráfico, ¿no? Como entender la importancia que tenía esa línea negra en el Sí, espacio. sí. Y ahora, ¿no? Que casi no existe la línea 60 negra. centímetros de muro contra 15 centímetros. Y a su vez ya pasa a ser un gris también en el plano. Como que
pasa a ser algo más neutro que algo que te imponía algo, ¿no? Es correcto. Y justo a veces son de carga, a veces no son de carga, pero es una relación es muy delgadito ya la relación de espacios. Y los espacios son mucho más flexibles, obviamente. No, y a su vez también el carácter, ¿no? El carácter que tenía la planta. Eso también, bueno, cuando vos veías cuando estudiabas la historia, ¿no? Te acordás de esos planos de Nogi que eran solamente en contorno negro, ¿no? Entonces vos estudiabas arquitectura por esa diferencia entre la línea negra y el espacio blanco. Sí, que es Era correcto. ese binomio nada Todo más. lo que quedaba dentro era negro porque era lo que había dentro de la masa. Bueno, esos planos de Novi eran hermosos, no sé si te los Hermosos. acordás. Sí, sí, De sí, la sí, sí. ciudad de Roma, Sí. ese plano romano. Hablaba del espacio público y del espacio caminable. Exactamente. Bueno, y ahora como vamos a Venecia, ¿no? Venecia está Castellovecchio. Sí. No, Eh, Castelvecchio está en Verona, creo. en Verona, es verdad. Primero, ¿por qué no has elegido a Scarpa? Fíjate que visité solo una vez este edificio y fue cuando estaba haciendo estos otros trabajos en la ciudad. No, nunca me compararía con Carlos Escarpa porque era un genio, pero me influenció mucho en entender que cuando haces una intervención en un edificio, tienes que separar las épocas. O sea, esa fue la gran enseñanza, que se ve perfecto dónde interviene y dónde no interviene. Eh, Castelvecchio era una propiedad hermosa, era un castillo, y se hizo un centro, un museo, un centro cultural. Y la intervención es tan sutil, pero deja los testigos, deja los vestigios. Y por ejemplo, este detalle es muy bonito. Ahí apoya, pero no continúa la columna con el arco clásico, sino que hace un muro que Sí. funciona como pantalla y se mete. Entonces, no dialogan, pero no se funden. Igual ese puente toca donde tiene que tocar, se apoya, se articula, pero nunca ves una extensión de la arquitectura original, sino ves una superposición de elementos. Pero los muros los deja tal cuales como están. Si están rotos, si están bien. Y prácticamente se apuntala la estructura, se hace una intervención y se deja el casco antiguo como es. Como yo siempre hablo, me encanta esta resolución del techo, ¿no? Cómo viene el techo de teja y después a esta estructura, ¿no? Y esta cuestión de, bueno, va desapareciendo. Muy pesada y luego muy ligera, ¿no? Al final. Bueno, la escalera también. Sí, fíjate, esa viga, esas columnas que agarran la escalera de lado, que solo tocan en un punto el muro existente y hacen flotar la escalera. Entonces, sí, es una gran referencia y uno de las influencias más grandes. Hay otro que es Méndez da Rocha haciendo una intervención espectacular en la biblioteca en Sao Paulo, que también toca muy poco la estructura original. Y hay otra muy importante de esta línea de trabajo que me gusta mucho, que es el News Museum de Berlín, que hacen una intervención bellísima con un edificio destruido de la Segunda Guerra Mundial. Este, Bueno, ahí Chipperfield trabaja del mismo modo el muro, ¿no? Esta cuestión del muro, dejarlo tal cual está y es un poco, por eso escogí esta, porque esta sí marca muy bien el antes y después. Chipperfield hace como un en medio y luego la intervención y luego la preexistencia. sí, Pero mira, sí, este es acá está unido, ¿no? Esto es muy bonito. como toca muy poco, se para y prácticamente se detiene con esos redondos que van al muro y flota la escalera, ¿no? Los tornillos, mirá lo que son. Sí, Los es verdad, tornillos. hasta el detalle del ese intersticio parece que está pensado para que la luz permita la sombra, ¿no? Sí, está pensado para luz, pero yo lo interpreto más como quiero tocar lo menos posible. Sí, también. Pero a su vez, estando en claro que esto es nuevo. Eso también es importante como de quiero Sí, tocar, no quiero tocar, no quiero interferir, pero también
quiero que se note que es nuevo. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso digo que no somos restauradores y no somos conservadores, somos arquitectos trabajando en preexistencias. Me gusta esa diferencia que haces. Pero no queremos conservar el edificio como si fuera, como si en el momento en que se hizo fuera el momento más importante de ese edificio, sino que yo lo que creo es que los edificios tienen muchas historias y muchos ciclos, y por eso los trato de identificar en esos momentos. Entonces, los aztecas tenían una cosa que se llamaba el año caña, que era cada 52 años se destruyó una parte de la pirámide y se volvía a construir. Entonces, las pirámides se construían en capas. Y era un año sagrado, era un año que marcaba los ciclos. Yo creo que la arquitectura nunca se termina, entonces nunca hay esta cosa. Por eso hago la distinción entre los conservadores o restauradores que quieren que el edificio sea, no, este edificio se inauguró en 1810 y vamos a restaurarlo a como era original. Yo no creo en ese momento, yo creo que, ok, esto es lo que hay ahorita, ¿qué podemos hacer para que funcione para las nuevas generaciones y para la comunidad? Y sí entender que existe este valor arquitectónico y que el siguiente puede ser un valor arquitectónico y el siguiente puede ser un valor arquitectónico. Así que en ese sentido es como que estás de acuerdo en restaurar el edificio, pero no el programa. Cambiar el ADN, si puedes adicionar cosas más para irte a más densidad, porque la ciudad lo necesita también. Entonces, a mí no me preocupa nada ver un edificio de 2 pisos del siglo XVII con una torre de 25 pisos arriba. Me parece que es como las ciudades evolucionan y se van densificando. Ah, no sé si, porque hay una torre, sabrás cuál es, esta torre que tenía una casa en la esquina y que la movieron. No, Torre Reforma de Benjamín Romano, es espectacular. Y esa casa no ¿por tiene qué? Porque mucho hay valor mucha gente que histórico. la odia, la detesta. A ver, ¿por qué a vos te parece espectacular eso? Tiene varios ángulos para mí. La primera es, esa casa que está abajo, es, es esa avenida Reforma, que es la avenida que mandó construir el emperador falso que tuvimos en México, que nos mandaron los austriacos, cuando la época de Benito Juárez. Entonces teníamos dos gobiernos, uno conservador y uno liberal, y se hizo esa avenida a la usanza de París o de Viena, y era un bulevar. Este bulevar era un bulevar donde se hicieron casas de los ricos de la época. La casa no tiene tanto valor arquitectónico, pero se le pidió al arquitecto Benjamín Romano que la conservara para tenerla como testigo de la escala de la avenida en la época de esta época del neoclasicismo del finales del siglo XIX. Entonces, ahí se ve en esa foto que tienes ahí, esa casa. Es muy interesante la historia, porque lo que hace Benjamín Romano, muy inteligente, es, como no la podía tirar, pero tenía que construir una torre de 60 pisos arriba, lo que hace es, mueve la casa con unas grúas hidráulicas que mueven barcos, hace las pilas. Recordemos que la Ciudad de México está sobre el lago, entonces las pilas prácticamente van 40 metros hacia abajo. Y luego construye solo dos lados, como si fuera un libro abierto, como si hiciera esto, construye dos muros de concreto, como abrazando la casa, los construye por 60 pisos y lo demás lo hace cantilever. Entonces la planta no tiene columnas. Ese es otro ángulo que me gusta mucho de esa torre. Por eso se me hace espectacular, porque la estructura solo baja en dos muros de concreto y lo demás es un volado. Es una torre que aparte uno está acostumbrado a ver en los últimos 50 años que las torres, pues estas cosas como muy americana de las ciudades torre, que tú ves una torre y la ves por todos los lados y es prácticamente la misma torre. Aquí sí hay dos, está el frente y el atrás, o el atrás y el enfrente. Si la ves del lado de Polanco, que es atrás de Reforma, se ve una cosa masiva de concreto de 60 pisos, y si la ves del lado de Reforma, es muy ligerita y es de vidrio. Y después adentro tiene un sistema de escaleras mecánicas, está como muy intervenida. Claro, y los tensores. Y luego la casa se convirtió en una tienda de Apple. Bueno, continuamos con lo nuestro. Ahora vamos a maqueta. Este es como me gusta a mí trabajar en maquetas, porque
Yo vengo de una generación que usaba mucho la maqueta, usaba mucho el dibujo a mano y justo cuando yo estudié la licenciatura de arquitectura, fue el cambio a las computadoras, como fue ese gran boom a finales, mediados de los noventas, que cambió todo hacia la computadora. Entonces, yo me entrené en el respirador con regla paralela y con tinta y después vino el cambio. Entonces, me sigue gustando, ya sé que lo puedo hacer esto en 3D mucho más rápido, pero me sigue gustando mucho agarrar con la mano estos bloques y decir, esta es la casa de Abre 69, la casa antigua que se hizo Sí. la toma. Ir construyendo estas imágenes, que es como una construcción de maqueta, como si fueran bloques de vivienda. Entonces, para mí esto me da una relación de escala. Yo me gusta visualizarlo en físico porque sí es una manera de entender si la luz va a pasar, si no va a pasar. La computadora puede ser engañosa, aunque es muy exacta, pero todo se ve más bonito. Y por eso me gusta este tipo de maquetas. Obviamente me gustan las maquetas de finales como de venta, pero no es algo que hacemos, igual que no hacemos mucho render o tratamos de no trabajar en render porque creemos que nos está engañando el render. Es más un trabajo de dibujo y de maqueta en la oficina. Ahora vamos al dibujo. Yo trabajo Eso, mucho dibujo de línea con color de este tipo. Por ejemplo, este es un espacio público que hicimos en Iztapalapa, que es una zona marginada de la Ciudad de México. El gobierno nos pidió hacer parques. Entonces los niños entran al avión y es una biblioteca con computadoras y libros y demás. Muy interesante. Pero entonces nos dijo, van a poner este avión, hagan todo el tema de paisajismo y de espacio público. Y nuestro trabajo era hacer caminos, plazas, juegos y demás. Si te vas a la que sigue, este es el tipo de dibujo que a mí me gusta hacer mucho, axonométrico en línea. Creo que me dice mucho más que un render. A nivel arquitectónico, me da medidas reales y no me engaña con texturas falsas y con hiperrealismos. Son digitales, son en AutoCAD y trabajados en Illustrator después, de una manera muy sencilla. Hasta aquí me gusta llegar. Obviamente a los clientes tenemos que darles la opción de los renders para que hay mucha gente que no se puede imaginar cómo va a quedar con esto, pero esta es mi manera de yo trabajar una volumetría en 3 dimensiones. y ahora por último vamos al... ¿Qué objeto es? Mira, este es muy conocido, son esferas de cristal que usa Barragán como elementos decorativos, se puede decir, en las casas que hacía. Pero para mí tienen otra manera de entender. Las usa porque él viene de Guadalajara, en Jalisco, y en Tlaquepaque en los mercados se vendían estas esferas y hay una historia que según esto vienen de los franceses que vienen a México por Veracruz y traen estas esferas que los usaban para meter luz a los espacios. Sí tiene que ver con la luz, pero a mí me gustan más dos otras lecturas. Una es la perspectiva oblicua que usa uno de los grandes muralistas mexicanos que es Siqueiros, que trabaja en la perspectiva de líneas oblicuas que te genera una esfera. Hay varios murales de Siqueiros, pero la que más me gusta y la más de arquitecto es que las pone, si te vas al anterior, las pone en la entrada de los espacios. Yo ahí todavía no he entrado a la sala, pero puedo ver en ese reflejo de esa esfera todo el espacio al que voy a entrar. Entonces se convierte como en un teaser, como en un preview, ¿no? Te estoy haciendo un preview de la serie o de la película que viene y es el espacio que vas a ver, lo veo a través de esta esfera, que es como una esfera del tiempo y del espacio. Por eso te la mandé, porque es uno de los objetos más sencillos, más clichés de la arquitectura de Barragán, de Luis Barragán, de uno de los arquitectos que es cliché mexicano, pero me parece que hay una lectura que tiene que ver con entender los espacios y la perspectiva oblicua de Siqueiros a través de estas esferas. Porque te está como sacando la sorpresa de lo que vas a ver. Bien. Bueno, ya terminamos con todos los elementos. Bien. Ahora, siguiendo con este tema de la restauración o de aprovechar lo ya existente para lo nuevo, ¿no? Para lo que viene, la ciudad de Buenos Aires, post pandemia, y esto ha sucedido en casi todas las ciudades, el centro, ¿no? El microcentro, el downtown, se ha vaciado porque las empresas ya
como la gente hace remoto o prefiere las periferias. Estos grandes edificios corporativos se están vaciando y acá hay una ley que no se puede vivir en un edificio comercial, ¿no? Entonces, ahora quieren modificar eso para ir transformando estos edificios vacíos. En Es un México gran sucede lo punto. mismo. ¿Qué te parece estas situaciones? Es un gran punto. Yo acabo de terminar un proyecto que se llama Xolo, XOLO, que está en la Ciudad de México, que es una recuperación de un espacio de oficina que en la pandemia se quedó vacío y lo convertimos en vivienda. Eh, ese ejercicio eh, es muy interesante porque tiene que ver con las leyes. Y la Constitución mexicana habla eh, del derecho a la vivienda. Entonces, en temas de uso de suelo, la vivienda es la base de todos los usos de suelo. Entonces, tú puedes o tienes derecho a vivir en cualquier espacio, no importa el uso de suelo que haya. Entonces, el uso de suelo de ese edificio, oficinas y comercio, si tú te metes a vivir ahí, constitucionalmente no te pueden sacar. Entonces es muy importante porque se convierte entre arquitectura, urbanismo, y Y temas legales, derechos. claro, y derechos humanos básicos. Entonces, ese tema es muy interesante porque yo sí creo que hay una intención, la jefa de gobierno, que ahora es nuestra presidenta, cuando fue la pandemia sacó una ley que dijo, no nada más está este derecho a la vivienda, sino que vamos a ayudar a la reconversión de edificios de oficinas a vivienda. Entonces se promovió el tema. Muchísimas gracias. Perfecto, Adrián. No- Muchísimas no- gracias a ti. Nos estaremos viendo cuando regreses a Buenos Aires, que venís Sí, seguido. claro, con gusto. Así que bueno, chau, chau. Chao. Próxima. Gracias. Gracias. Gracias.